Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde la magia del amor y la aventura siempre están a la vuelta de la esquina. Hoy, en vísperas de San Valentín, vamos a sumergirnos en un universo de pasión, risas y escenarios de ensueño. ¿Están listos para sentir el flechazo de Cupido? En este vídeo vamos a explorar un San Valentín muy especial, uno que combina la belleza vibrante de Barcelona con la química innegable de una pareja que nos ha robado el corazón, Candy Beat y Sanem. Prepárense para un viaje romántico lleno de inspiración, ideas para citas inolvidables y por supuesto, mucha fantasía inspirada en nuestro dúo turco favorito. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia del amor, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas, desde análisis detallados de series y películas románticas hasta consejos para una vida amorosa plena y feliz. Así que únanse a nuestra comunidad de enamorados. Ahora sí, vamos a imaginar un San Valentín en Barcelona con Can y Sanem. Olvidémonos por un momento de las responsabilidades, del trabajo y de las preocupaciones. Visualicemos una escapada romántica a una de las ciudades más bellas del mundo, una ciudad que respira arte, cultura y, por supuesto, amor. La aventura comienza al amanecer. Imaginen a Can despertando a Sanem con un suave beso y una bandeja llena de croissants recién horneados y zumo de naranja natural. El sol entra tímidamente por la ventana, iluminando sus rostros con un brillo dorado. Desde la ventana, se puede ver la Sagrada Familia, imponente y majestuosa, un símbolo del amor eterno que los une. No solo croissants, sino también unas deliciosas ensaimadas, un dulce típico de la isla de Mallorca, que Can, siempre atento a los detalles, ha mandado traer especialmente para Sanem. Él sabe lo mucho que ella aprecia los sabores nuevos y la autenticidad de cada lugar. Y junto al zumo de naranja un pequeño vaso de cava, para brindar por un día lleno de amor y felicidad. Después del desayuno, Can ha planeado una sorpresa, un paseo en bicicleta por el Parque Güell. Imaginen a Sanem riendo mientras intenta seguir el ritmo de Can, con el viento soplando en su pelo y la vista de Barcelona extendiéndose a sus pies. Se detienen en los bancos de mosaicos, admirando la arquitectura única de Gaudí y compartiendo un momento de tranquilidad y conexión. Pero antes de subirse a las bicicletas, Can le ofrece a Sanem un chaleco con un estampado divertido y colorido, a juego con los mosaicos del parque. Es un detalle pequeño, pero que demuestra cuánto la conoce y lo importante que es para él que se sienta cómoda y feliz. Durante el paseo, Can le señala a Sanem detalles que ella no había notado, las formas caprichosas de las columnas, los colores vibrantes de los mosaicos, las esculturas escondidas entre la vegetación. Él quiere que ella admire la belleza del parque con sus mismos ojos, que comparta su pasión por el arte y la naturaleza. La siguiente parada es el barrio gótico, un laberinto de calles estrechas y plazas escondidas. Can y Sanem se pierden entre las tiendas de artesanía y las boutiques vintage, tomados de la mano, disfrutando de la atmósfera bohemia y romántica del lugar. Encuentran un pequeño café con encanto donde se detienen a tomar un café y a probar los famosos churros con chocolate. Pero antes de llegar al café, Can sorprende a Sanem con una flor, una rosa roja, que compra a un vendedor ambulante. La rosa es un símbolo de su amor, un recordatorio de la pasión que los une. En el café, mientras disfrutan de los churros con chocolate, Can le cuenta a Sanem la historia del barrio gótico, sus leyendas y sus secretos. Él sabe que a ella le encanta aprender cosas nuevas y que se siente fascinada por la historia de cada lugar. Para el almuerzo, Can ha reservado una mesa en un restaurante con vistas al puerto. Imaginen a Sanem, deslumbrada por el paisaje, probando los deliciosos mariscos frescos mientras Can le cuenta historias sobre sus viajes y aventuras. El sol brilla sobre el agua, creando un ambiente mágico y romántico. Pero antes de que lleguen los platos principales, Can le pide al camarero que les traiga una botella de vino blanco, un albariño gallego, que es perfecto para acompañar el marisco. Él levanta su copa y brinda por Sanem, por su amor y por el futuro que les espera. Durante la comida, Can le habla a Sanem de sus proyectos futuros, de sus sueños y de sus aspiraciones. Él quiere que ella sea parte de su vida, que comparta sus ilusiones y que lo apoye en sus decisiones. Por la tarde, Can lleva a Sanem a un taller de cerámica. Imaginen a ambos con las manos cubiertas de arcilla, intentando crear una pieza que represente su amor. Las risas llenan el aire mientras compiten por ver quién hace la creación más original. Al final terminan creando algo torpe pero lleno de significado, un recuerdo tangible.
Le de su San Valentín en Barcelona. Pero antes de empezar a trabajar con la arcilla, Can le pone a Sanem un delantal para proteger su ropa. Él sabe lo desastre que puede llegar a ser ella cuando se pone creativa. Durante la actividad, Can anima a Sanem a que se exprese a través de la arcilla, que libere su imaginación y que cree algo único y personal. Él la admira por su creatividad y por su capacidad de ver la belleza en las cosas más simples. Cuando cae la noche, Can sorprende a Sanem con un paseo en barco por el Mediterráneo. Imaginen a ambos abrazados bajo las estrellas, mientras las luces de la ciudad se reflejan en el agua. La brisa marina acaricia sus rostros y la música suave llena el aire. Can aprovecha el momento para declararle su amor eterno a Sanem, reafirmando su compromiso y su deseo de pasar el resto de su vida juntos. Pero antes de que zarpe el barco, Can le entrega a Sanem una manta suave y cálida para que no tenga frío. Él es muy atento a sus necesidades y siempre se preocupa por su bienestar. Durante el paseo, Can le muestra a Sanem las estrellas y le cuenta historias sobre constelaciones y mitología griega. Él sabe que a ella le encanta aprender cosas nuevas y que se siente fascinada por el universo. Y en medio del mar, con la ciudad iluminada como telón de fondo, Can le regala a Sanem un collar con un pequeño dije en forma de estrella, un símbolo de su amor infinito y eterno. La cena es en un restaurante elegante con música en vivo. Imaginen a Sanem, vestida con un precioso vestido rojo, bailando con Can al son de una melodía romántica. Las miradas se cruzan, las sonrisas se dibujan en sus rostros y el amor flota en el aire. Pero antes de que lleguen al restaurante, Can le regala a Sanem un ramo de flores, una combinación de rosas rojas y lirios blancos, que representan la pasión y la pureza de su amor. En el restaurante, Can le pide al cantante que interprete su canción favorita, una melodía romántica que les recuerda momentos especiales de su relación. Durante la cena, Can le dedica a Sanem palabras de amor y admiración, expresándole lo feliz que se siente de tenerla en su vida. Él es un hombre de pocas palabras, pero cuando habla, sus palabras son sinceras y profundas. Pero el San Valentín de Can y Sanem no se trata solo de lujos y extravagancias. Se trata de los pequeños detalles, de las miradas cómplices, de las risas compartidas, de los momentos de intimidad y conexión. Se trata de celebrar el amor en su forma más pura y auténtica. Al final del día, lo que realmente importa es el amor que se profesan, la complicidad que los une y la felicidad que encuentran en la compañía del otro. Podemos tomar inspiración de esta fantasía para crear nuestro propio San Valentín mágico. No necesitas irte a Barcelona ni gastar una fortuna para sorprender a tu pareja. Lo importante es ponerle corazón y creatividad. Puedes preparar una cena romántica en casa, escribir una carta de amor, organizar un picnic en un parque cercano, crear un álbum de fotos con vuestros mejores recuerdos, o simplemente dedicarle tiempo de calidad a tu pareja, sin interrupciones ni distracciones. Y si no tienes pareja, no importa. San Valentín también es una oportunidad para celebrar el amor propio, para consentirte y para rodearte de las personas que te quieren. Una idea fantástica sería recrear un momento especial de su historia de amor. ¿Recuerdan la primera vez que se besaron? ¿El lugar donde se conocieron? Revisitando esos lugares y reviviendo esos momentos, fortalecerán su conexión y crearán nuevos recuerdos inolvidables. Pueden recrear la cena, escuchar la misma música, incluso vestirse con la misma ropa que llevaban ese día. Otra opción es sorprender a tu pareja con un regalo personalizado, algo que demuestre que la conoces y que te importa. Puede ser una joya grabada con sus iniciales, un libro de su autor favorito, una entrada para un concierto de su banda preferida, o incluso un objeto hecho a mano por ti mismo. Lo importante es que el regalo refleje la personalidad y los gustos de tu pareja. Lo más importante es recordar que el amor se construye día a día, con pequeños gestos y detalles que demuestran nuestro cariño y compromiso. San Valentín es solo una excusa para celebrar ese amor, pero no debemos olvidarnos de cultivarlo y alimentarlo durante todo el año. No se trata de grandes declaraciones ni de regalos costosos, sino de pequeños actos de bondad, de escucha activa, de apoyo incondicional. Y hablando de alimentar el amor, ¿qué les parecería preparar una receta inspirada en la gastronomía turca? Podrían hacer un delicioso baklava, un plato de hummus casero, o incluso intentar preparar un auténtico kebab. Seguro que a tu pareja le encantará el esfuerzo y el sabor. Pueden buscar la receta juntos, cocinar en pareja y disfrutar de una cena diferente y exótica. También podrían inspirarse en la serie Erkencikus para organizar una cita romántica al aire libre.
Pueden ir a un bosque, a un lago, o incluso a un jardín botánico. Lleven una manta o una cesta de picnic, y disfruten de la naturaleza y de la compañía del otro. Pueden caminar de la mano, respirar aire fresco, admirar el paisaje y compartir un momento de paz y tranquilidad. Recuerden que la clave para un San Valentín mágico es la creatividad, la atención a los detalles y el deseo de hacer feliz a tu pareja. No importa si tienes mucho o poco dinero, lo importante es ponerle corazón y demostrarle a esa persona especial cuánto la quieres. Pueden organizar una búsqueda del tesoro con pistas que lleven a un regalo, escribir un poema o una canción, o simplemente dedicarle unas palabras sinceras y emotivas. Y hablando de amor y creatividad, ¿qué tal si organizan una noche de cine en casa? Pueden elegir una película romántica que les guste a ambos, preparar palomitas de maíz y acurrucarse en el sofá bajo una manta. No olviden encender unas velas para crear un ambiente más íntimo y romántico. Pueden elegir una película que les recuerde un momento especial de su relación, una comedia romántica que los haga reír juntos, o un drama que los haga reflexionar sobre el amor. También podrían escribir una lista de razones por las que aman a su pareja y compartirla con ella. Este es un gesto sencillo pero muy significativo que le demostrará a esa persona lo mucho que la valoras y la aprecias. Pueden escribir la lista en una carta, en un mensaje de texto, o incluso grabarla en un vídeo. Y si quieres sorprender a tu pareja con algo realmente especial, puedes organizar una sesión de fotos profesional. Será un recuerdo para toda la vida. Pueden contratar a un fotógrafo profesional, elegir un lugar especial para la sesión, y posar juntos para crear recuerdos inolvidables. Así que, como ven, hay miles de formas de celebrar San Valentín y de hacer sentir especial a tu pareja. Lo importante es dejar volar tu imaginación y ponerle corazón a todo lo que hagas. No te limites a lo tradicional y atrévete a crear un San Valentín único e inolvidable. Recuerden que el amor es un regalo precioso que hay que cuidar y celebrar todos los días. En resumen, hemos viajado juntos a través de un San Valentín de ensueño en Barcelona, inspirados en la mágica historia de Can y Sanem. Hemos visto cómo los pequeños detalles, la creatividad y el amor pueden transformar un día ordinario en una experiencia inolvidable. Hemos explorado ideas para citas románticas, regalos personalizados y momentos especiales que puedes recrear con tu pareja. Y hemos recordado que lo más importante es celebrar el amor en su forma más pura y auténtica. Espero que este vídeo les haya inspirado a crear su propio San Valentín mágico, lleno de amor, risas y momentos inolvidables. Recuerden que el amor se celebra todos los días, pero San Valentín es una oportunidad perfecta para demostrarle a esa persona especial cuánto la quieres. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus planes para San Valentín. ¿Tienen alguna sorpresa preparada para su pareja? ¿Van a salir a cenar? ¿O prefieren una noche tranquila en casa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus historias y sus ideas. Y si no tienen planes, no se preocupen. Siempre pueden organizar una fiesta con sus amigos, ver una película en casa, o simplemente disfrutar de una noche de paz y tranquilidad. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis de series y películas románticas hasta consejos para una vida amorosa plena y feliz. Así que únanse a nuestra comunidad de enamorados. Y recuerden, el amor está en el aire. Les deseo a todos un feliz San Valentín. Que el amor los rodee y los llene de alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.